Aquella capa de lana raída no era un estandarte de guerra, pero ante ella temblaba el orden de Roma. Era el alba de un día de primavera del año 85 después de Cristo, bajo el reinado del emperador Domiciano. En las afueras de la próspera Calleva Atrebatum, en la provincia de Britania, el pequeño asentamiento de Vicus Alfaris despertaba a un silencio antinatural. 300 libertos britanos, hombres y mujeres de las canteras y los campos, flanqueaban la calzada principal en una formación solemne. No portaban armas, no proferían gritos de rebelión, su poder residía en su quietud disciplinada, en sus miradas fijas en la humilde casa de un alfarero. Al frente de la multitud, un anciano capataz sostenía la capa doblada con una reverencia ceremonial. La patrulla local, liderada por el magistrado Tito Licinio Longo, observaba paralizada, incapaz de comprender si aquello era un homenaje, o una amenaza velada, una grieta que se abría en la superficie del imperio. Antes de aquel amanecer tenso, la vida en Vicus Alfaris transcurría al ritmo del barro y el fuego. El aire olía perpetuamente a arcilla húmeda, a humo de leña y a la lluvia incesante que convertía los caminos en un lodazal. El asentamiento era un lugar suspendido entre dos mundos, una cicatriz en el paisaje. Las casas de entramado de madera de los colonos romanos se alzaban con una geometría orgullosa junto a las toscas chabolas de adobe y zarzo de los britanos nativos, una coexistencia forzada y silenciosa. El progreso romano, con sus calzadas rectas y su burocracia, se había impuesto sobre los densos bosques de robles cubiertos de niebla, pero los lugareños aún creían que en su interior moraban los espíritus de sus ancestros. Era una paz frágil, mantenida no por la confianza, sino por el peso de las legiones que patrullaban las fronteras de la memoria y el territorio. En este mundo de pragmatismo y supervivencia, crecía Aulo Cornelio Lupo. A sus 14 años, su vida era una rutina dictada por el taller de su padre. Se levantaba antes del amanecer para acarrear agua del pozo y apilar la leña para el horno que cocía las vasijas. Sus manos, aunque jóvenes, estaban siempre manchadas de arcilla, un estigma de su oficio. Aprendía el arte de la alfarería no con la pasión de un artesano, sino con una resignación callada, como si cumpliera una condena heredada. Su padre, Marco Cornelio Prisco, era un hombre severo, cuya alma había sido moldeada por las deudas y el miedo a la indigencia. Para él, la compasión era un lujo. Pero Aulo guardaba un consuelo secreto. Las historias de su abuela britana, que le hablaba de un honor que no se ganaba en la batalla, sino al reconocer la dignidad de los caídos, un código que chocaba con el mundo romano de su padre. En los márgenes de esta comunidad, existía una figura que todos preferían ignorar, un mendigo anciano, un espectro consumido por el tiempo y la miseria. Su nombre era Segovax, aunque para los habitantes de Vicus Alfaris era simplemente una sombra anónima. Su cuerpo demacrado se acurrucaba en los vertederos, sacudido por una tos profunda que parecía arrancar las piedras de sus pulmones. Tenía el rostro surcado por el frío y las llagas de la intemperie, y sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, habían perdido casi todo su brillo. Era uno de tantos despojos humanos que el imperio dejaba a su paso, un antiguo esclavo de las canteras cercanas, expulsado cuando sus fuerzas menguaron, y su cuerpo se convirtió en una carga inútil. Era la encarnación silenciosa del pragmatismo romano, un hombre cuyo valor se había extinguido junto con su capacidad de producir. La ley y el orden en Vicus Alfaris tenían un rostro y un nombre: Tito Licinio Longo. Un centurión retirado de la prestigiosa Legio Epis X Valeria Victrix, ahora servía como asterisco a Edil Asterisco, el magistrado local encargado de mantener la paz. Era un hombre de unos 50 años, de espalda rígida y mirada penetrante, un firme creyente en la superioridad del orden romano. Para él, el mundo se dividía claramente entre la civilización y la barbarie, y los nativos britanos, incluso los libertos que trabajaban pacíficamente, pertenecían a esta última categoría. Los observaba con una mezcla de desprecio y una recelosa vigilancia, convencido de que bajo su aparente sumisión, latía un resentimiento ancestral. Cualquier reunión de más de 3 britanos era para él, el germen de una posible insurrección, una amenaza al control de Roma que debía ser sofocada con rapidez y sin vacilación. La vida de Aulo Cornelio Lupo estaba grabada en el ciclo del barro y el amanecer, una melodía monótona dictada por la necesidad. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol se atreviera a traspasar la perpetua neblina de Britania, el eco lejano de una asterisco buxina asterisco desde la guarnición de Calleva Atrebatum,
marcaba el inicio de su jornada. No era una llamada a la gloria, sino un recordatorio implacable del orden que regía su existencia. El aire gélido y húmedo se aferraba a sus pulmones mientras salía de la modesta vivienda, el olor a turba quemada y a tierra mojada impregnándolo todo. Su primer deber era siempre el mismo: el pozo. El agua helada que extraía, cubo tras cubo, parecía robarle el calor de las manos, dejándolas entumecidas y rojas, un preludio del frío que se instalaría en sus huesos durante las largas horas de trabajo en el taller familiar. Dentro del taller, el silencio era una entidad casi física, rota solo por el chasquido seco de la arcilla al ser golpeada, o el murmullo áspero de su padre, Marco Cornelio Prisco, dando una orden. Marco era un hombre forjado en la ansiedad, cuya espalda se había curvado no por la edad, sino por el peso de las deudas y el miedo a la miseria. Rara vez miraba a su hijo a los ojos, su atención estaba fija en las vasijas, en las ánforas y en los cuencos que debían ser perfectos, no por orgullo artístico, sino porque cada pieza defectuosa era un paso más cerca de la ruina. Aulo aprendía a dar forma al barro bajo esa mirada severa, sintiendo que no moldeaba arcilla, sino la propia supervivencia de su familia, una responsabilidad demasiado pesada para sus 14 años. El horno de alfarería era el corazón palpitante y voraz de su mundo, una bestia de ladrillo y adobe que exigía un tributo constante de leña. Apilar los troncos, sentir la aspereza de la corteza contra su piel y calcular la cantidad exacta para alcanzar la temperatura de cocción, era una ciencia que aprendía a la fuerza. El humo que emanaba de su chimenea se mezclaba con el de las otras alfarerías, creando una neblina grisácea que se cernía sobre Vicus Alfaris como un sudario. Para Aulo, el calor sofocante del horno no era reconfortante sino una amenaza latente. Un recordatorio del fuego consumidor del hambre y la necesidad que su padre tanto temía, un monstruo al que debían alimentar cada día para que no los devorara a ellos. El aroma del asentamiento era una compleja sinfonía de trabajo y vida. Al olor dominante de la arcilla húmeda y el humo de los hornos se unía el perfume rústico del pan de cebada cociéndose en los hogares vecinos, el acre olor del metal que llegaba desde la pequeña forja del herrero, y el hedor terrenal de los establos donde los mercaderes guardaban sus mulas. Era el olor de una comunidad fronteriza, un lugar funcional y sin adornos, donde cada sonido y cada aroma hablaban de una lucha diaria. Para los colonos romanos, era el olor del progreso, de la civilización impuesta. Para los britanos nativos quizás, era el olor de un mundo que se desvanecía, reemplazado por la lógica implacable del imperio. La geografía del propio Vicus Alfaris era un mapa de la conquista. Las casas de los romanos, como la de Aulo, se erigían con una geometría orgullosa, sus vigas de madera formando ángulos rectos, y sus tejados de tejas rojas desafiando la lluvia. A pocos pasos, casi escondidas tras ellas se agrupaban las cabañas de los libertos y trabajadores britanos, construcciones de adobe y zarzo, de formas redondeadas y orgánicas, como si hubieran brotado de la misma tierra. No había muros que separaran los dos mundos, pero la división era tan real como la calzada de piedra. Era una coexistencia forzada, un silencio tenso donde las miradas se desviaban y las conversaciones se apagaban cuando un romano se acercaba a un grupo de nativos. En medio de su rutina, Aulo se había convertido en un observador silencioso. Mientras sus manos trabajaban la arcilla con una pericia casi automática, sus ojos vagaban hacia los britanos que pasaban por el camino, dirigiéndose a las canteras de Creta o a los campos de cultivo. Veía en ellos una quietud que no era sumisión, sino una resistencia profunda y callada. Notaba los códigos secretos en sus miradas, un destello de entendimiento que cruzaba entre dos hombres al pasar, o los antiguos patrones que a veces un niño trazaba en el barro con una vara cuando creía que nadie miraba. Eran los vestigios de un lenguaje más antiguo que el latín, una historia susurrada en los márgenes del poder romano. Este instinto de observación había sido nutrido por las historias de su abuela. Era una mujer britana de la tribu de los Atrébates que, décadas atrás, se había casado con su abuelo, un legionario asentado en la región. Antes de morir, ella le había llenado la infancia de relatos que no hablaban de dioses romanos ni de glorias imperiales. Le hablaba de los espíritus del bosque, de la sacralidad de los robles y sobre todo, de un código de honor que no se medía por las victorias en el campo de batalla, sino por la dignidad con la que se trataba a los caídos, a los ancianos y a los desvalidos. El valor de un hombre, le decía en un latín teñido de su acento nativo, se ve en cómo honra a quien no puede devolverle el favor.
Estas enseñanzas chocaban frontalmente con el mundo pragmático de su padre. Para Marco, la compasión era un artículo de lujo, una debilidad que podía costarles el sustento. Veía a los britanos como mano de obra, engranajes en la maquinaria económica que mantenía a flote su taller. Si Aulo se quedaba mirando a un anciano nativo con una expresión pensativa, Marco lo sacaba de su ensoñación con una orden brusca. «Miras las nubes. Las nubes no llenan los cuencos», le espetaba. En su mente, solo existía una jerarquía: el productor, el consumidor y el inútil. Cualquier cosa que no contribuyera a la producción era un lastre, una idea que había calado hondo en la comunidad romana del *vicus*. La encarnación de este orden romano era Tito Licinio Longo, el *edil* del asentamiento. Un hombre cuya rectitud no estaba solo en su espalda de excenturión, sino en su alma. Patrullaba las calles de Vicus Alfaris, con una mirada que parecía medir y juzgar cada rostro, cada gesto. El metal de su armadura, aunque llano de campaña, brillaba con un pulido desafiante bajo el cielo gris. Para él, los nativos eran un mar de resentimiento latente, una brasa que podía reavivarse en cualquier momento. Cualquier reunión de más de 3 britanos era observada con recelo, sus conversaciones silenciadas por su mera presencia. Era el guardián de una paz impuesta por el miedo, la personificación de la desconfianza que envenenaba el aire. Los britanos, por su parte, habían aprendido el arte de la invisibilidad. Se movían por el asentamiento con una eficiencia silenciosa, sus espaldas encorvadas por el trabajo y sus ojos fijos en el suelo. Habían aprendido que la atención de un romano rara vez traía algo bueno. Sus risas eran escasas y contenidas, sus canciones ancestrales se habían convertido en murmullos tarareados en la intimidad de sus cabañas, lejos de oídos indiscretos. Era una cultura que se había retirado hacia adentro, preservando su identidad en los gestos pequeños, en las historias contadas en voz baja, y en el respeto silencioso que se mostraban unos a otros, un mundo oculto que prosperaba justo debajo de la superficie del control imperial. Aulo existía en la frontera incómoda entre estos dos universos. Llevaba un nombre romano y trabajaba en un oficio romano, pero en sus venas corría la sangre de su abuela, y en su corazón resonaban sus historias. Los otros chicos romanos del *vicus*, hijos de mercaderes o de otros artesanos, a menudo se burlaban de su naturaleza callada, llamándolo Lupo el soñador. Por otro lado, los niños britanos lo miraban con una curiosidad distante, como a una criatura extraña que no pertenecía del todo a la manada de sus amos. Esta soledad, sin embargo, le había otorgado una perspectiva única, la capacidad de ver la humanidad compartida que se escondía bajo las túnicas romanas y los mantos de lana britanos. Los días de mercado, la tensión latente del *vicus* se hacía más palpable. La calzada se llenaba de granjeros que traían sus productos, de mercaderes que exponían sus mercancías y de legionarios de permiso que buscaban vino y compañía. El aire se llenaba con el estrépito de las negociaciones, una cacofonía de latín vulgar mezclado con los susurros de la lengua britónica. Aulo, a menudo enviado a comprar suministros o a entregar pequeños pedidos, se movía entre la multitud, sintiendo las corrientes invisibles de poder y resentimiento. Veía cómo un colono regateaba con desprecio a un granjero britano por un saco de grano, y cómo el granjero aceptaba con una dignidad herida que era casi imperceptible. En Vicus Alfaris, el miedo era un ciudadano más, uno que no necesitaba casa ni nombre. Era el miedo de Marco a la pobreza, que lo volvía duro y ciego a todo lo demás. Era el miedo de Tito Licinio Longo a la insurrección, que lo convertía en un carcelero de su propia comunidad. Y era el miedo de los britanos a la aniquilación de su cultura, un temor silencioso, que los unía en una solidaridad invisible. Este miedo colectivo era como la lluvia incesante de Britania, a veces una llovizna fina, a veces un aguacero torrencial, pero siempre presente, empapando el alma de todos los que vivían allí, preparándolos para la tormenta que se avecinaba. A medida que el otoño avanzaba, el sol se volvía un visitante cada vez más escaso y tímido. Los días se acortaban, y un frío más profundo y penetrante comenzaba a instalarse en el aire, un presagio del crudo invierno que estaba por llegar. Los bosques de robles que rodeaban el asentamiento perdían sus hojas, sus ramas desnudas se recortaban como dedos esqueléticos contra el cielo plomizo. La gente se apresuraba más por las calles,
ciñéndose sus capas con más fuerza, sus alientos formando nubes de vaho. Era una época en la que la fragilidad de la vida se hacía más evidente, un tiempo en el que la línea entre la supervivencia y la perdición se volvía peligrosamente delgada, especialmente para aquellos que ya no tenían nada. Era en este ambiente de creciente oscuridad y frío donde la figura de Segovax, el mendigo, se hacía más presente y a la vez más invisible. Su cuerpo acurrucado en los rincones era un recordatorio incómodo de la brutal indiferencia del sistema. Los colonos romanos lo evitaban, viendo en él no a un hombre, sino el fracaso y la enfermedad. Los britanos lo miraban con una piedad callada, pero ellos mismos tenían poco que compartir. Aulo lo veía a menudo en sus idas y venidas, una sombra temblorosa en la periferia de su mundo ordenado. No sabía que ese espectro anónimo era la clave de una historia mucho más grande, una que estaba a punto de estallar, desencadenada por un simple gesto de compasión en una tarde helada. Aquel día, el destino no anunció su llegada con trompetas ni presagios celestiales. Llegó con la caída lenta y despiadada de un aguanieve helada, bajo un cielo del color del plomo que parecía presionar la tierra. La tarde se desangraba en una penumbra prematura, y el frío, más que una ausencia de calor, era una presencia física y agresiva que se infiltraba por las rendijas de las casas y se aferraba a los huesos. Marco Cornelio Prisco había encargado a su hijo una tarea mundana, pero urgente: llevar un juego de cuencos de terracota recién cocidos a la villa de un mercader adinerado, un tal Cayo Valerio, cuya residencia se alzaba en las afueras del asterisco Vicus asterisco, como un pequeño bastión de la riqueza romana, en mitad de la rústica Britania. Para Aulo, era una misión más en la cadena interminable de deberes que conformaban su existencia. El camino de ida fue una lucha contra el barro pegajoso que intentaba devorar sus sandalias a cada paso. La villa del mercader era un mundo aparte, con sus muros estucados y el atisbo de un mosaico en el suelo del pórtico, protegido de la intemperie. Aulo entregó la mercancía con la cabeza gacha, sintiendo el peso de la mirada condescendiente del esclavo que le abrió la puerta, un hombre que, aun en su servidumbre, parecía disfrutar de un estatus superior al del hijo de un simple alfarero. Recibió las monedas de cobre con las manos entumecidas, el frío metal, una pobre compensación por el calor que se escapaba de su cuerpo. El viaje de regreso se antojaba aún más largo y sombrío, con el viento cortante silbando entre los robles desnudos y la aguanieve arreciando, convirtiéndose en diminutas agujas de hielo que le picaban en el rostro. En su regreso, la capa de lana que llevaba se convirtió en su único refugio. Era una prenda gruesa, aunque raída por el uso constante, un tesoro tejido por su madre años atrás, antes de que una fiebre se la llevara. Cada hebra parecía guardar un eco de su calor, un recuerdo de seguridad en un mundo que rara vez la ofrecía. Aulo se la ciñó con más fuerza, hundiendo la barbilla en el cuello de la prenda y sintiendo la familiar aspereza de la lana contra su piel. Era más que una protección contra el clima, era un santuario portátil, el último vestigio tangible del amor materno. En el pragmático mundo de su padre, donde todo tenía un precio, aquella capa era invaluable, un ancla emocional en la monótona rutina de la arcilla y el fuego. Fue entonces, al pasar junto al vertedero del asentamiento, cuando lo vio. El asterisco Vicus asterisco arrojaba allí sus desperdicios: cerámica rota, restos de comida, paja podrida, y todo aquello que ya no tenía utilidad. Era la frontera física y simbólica entre lo que servía y lo que era desecho. Y entre los montículos de basura, apenas distinguible en la luz moribunda, había una figura humana. Era un bulto de harapos acurrucado en un ovillo, un hombre tan inmóvil que podría haber sido confundido con un saco abandonado, si no fuera por los violentos y espasmódicos temblores que sacudían su cuerpo esquelético. Era Segovax, aunque para Aulo en ese momento, era solo la encarnación de la miseria más absoluta, un espectro al borde de la extinción. Otros aldeanos pasaban de largo, apresurando el paso y desviando la mirada, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Se ajustaban sus propias capas, un gesto instintivo de autoprotección que también era una declaración de indiferencia. Pero Aulo se detuvo. El frío que sentía en su propio cuerpo pareció resonar con el temblor de aquel hombre. En su mente, como un susurro llegado de muy lejos, emergieron las palabras de su abuela britana. El verdadero honor no está en vencer al fuerte, sino en amparar al caído. Vio más allá de los harapos y la suciedad,
Vio una soledad tan profunda y heladora como el viento que barría la llanura, una soledad que ninguna hoguera podría calentar. Vio a un ser humano abandonado por los dioses y los hombres. El gesto fue rápido, casi irreflexivo, nacido de un impulso que anuló el miedo al frío y a la ira de su padre. Con un movimiento torpe por el entumecimiento de sus dedos, Aulo se desabrochó su propia capa. Por un instante, el viento helado le mordió la espalda, recordándole la locura de su acción. Pero ya no había vuelta atrás. Se acercó al hombre tembloroso y, con una delicadeza que no sabía que poseía, colocó la cálida y pesada prenda de lana sobre sus hombros huesudos. La capa, que momentos antes era su refugio, se convirtió en un regalo. El cuerpo bajo ella dejó de temblar con tanta violencia, como si el calor no solo fuera físico, sino también un bálsamo para un dolor más profundo y antiguo. No se detuvo ahí, metió la mano en el pequeño zurrón de cuero que llevaba al cinto, y sacó el trozo de pan de cebada que guardaba para su cena. Estaba duro, casi petrificado por el frío, pero era todo lo que tenía. Se arrodilló en el fango helado y con cuidado tomó la mano del anciano. Era una mano increíblemente frágil, como una garra de pájaro, fría como el hielo. Colocó el pan en su palma temblorosa, y los dedos del hombre se cerraron sobre él con una lentitud agónica, un reflejo de pura supervivencia. No hubo palabras, solo el sonido del viento y la respiración entrecortada y sibilante del mendigo, que sonaba como si sus pulmones estuvieran llenos de grava. Fue entonces cuando Segovax levantó la cabeza. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras y casi perdidos en un rostro devastado por el sufrimiento, se encontraron con los de Aulo. No eran los ojos vacíos de un hombre derrotado. Por un instante fugaz, la neblina del dolor se disipó y Aulo vio algo que lo dejó sin aliento. Un destello de una autoridad ancestral, una dignidad inquebrantable que no tenía nada que ver con la miseria de su cuerpo. ¿No era gratitud lo que vio, o no solo eso? Era un reconocimiento, un atisbo de una majestad antigua y rota, como si un rey exiliado lo estuviera mirando desde las profundidades de su ruina. Aquel instante se alargó una eternidad y se rompió en un segundo. Aulo de repente, se sintió profundamente inquieto, como si hubiera tocado algo sagrado y prohibido. El frío, ahora sin la protección de su capa, le caló hasta los huesos, un recordatorio brutal de su sacrificio. Se puso en pie de un salto, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No sabía por qué, pero sentía la necesidad de huir, de volver a la normalidad de su hogar, al olor familiar de la arcilla y el humo. Sin una mirada atrás, se dio la vuelta y echó a correr por la calzada embarrada, dejando atrás al anciano envuelto en su capa y el eco de una mirada que jamás podría olvidar. El calor del taller de su padre ya no parecía un consuelo, sino el preludio de una tormenta diferente. El gesto de Aulo, un simple acto de compasión en una tarde helada, no había sido un susurro en el viento. Había sido una piedra arrojada a un estanque silencioso, y las ondas que generó, invisibles para él en ese momento, estaban destinadas a crecer hasta sacudir los cimientos mismos de su pequeño mundo, enfrentando el pragmatismo de Roma con un código de honor que el imperio creía haber enterrado hacía mucho tiempo bajo sus calzadas y sus leyes. Cuando Aulo regresó a la casa, el frío que sentía no era solo el del viento en su espalda desprotegida. Era un frío interno, una premonición de la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de las paredes de su propio hogar. El calor del taller, que normalmente era un refugio contra la humedad de Britania, se sentía ahora como una acusación, el aliento de la bestia de fuego que su padre alimentaba con tanto esfuerzo, y que él había traicionado por un impulso inexplicable. Entró en silencio, con el corazón martilleándole en el pecho, un tambor de guerra anunciando una batalla doméstica. Su padre, Marco Cornelio Prisco, levantó la vista de la rueda de alfarero, y sus ojos, acostumbrados a detectar la más mínima imperfección en la arcilla, se posaron inmediatamente en el espacio vacío sobre los hombros de su hijo. El silencio que siguió fue más pesado y aterrador que cualquier grito. La furia de Marco no fue un torrente ruidoso, sino un colapso silencioso y terrible. Su rostro, curtido por el calor del horno y la ansiedad, pareció hundirse sobre sí mismo. Dejó la herramienta que tenía en la mano con una lentitud deliberada, y en ese gesto se contenía todo el peso de su miedo a la ruina. Se acercó a Aulo, y el chico pudo oler el sudor del trabajo y el pánico agrio que emanaba de su padre. La bofetada fue seca, precisa, el sonido resonando en el taller como una vasija que se rompe.
no fue un acto de malicia, sino de puro terror. Las palabras que siguieron, un siseo bajo y tembloroso, fueron más crueles que el golpe. Eran la voz de la desesperación, la letanía de un hombre que contaba cada moneda de cobre. Le habló del coste de la lana, de las semanas de trabajo que representaba, de la estupidez de abrigar a un muerto para que los cuervos tuvieran un festín más cálido. Para Aulo el escozor en su mejilla era un dolor distante, eclipsado por la profunda vergüenza que le quemaba por dentro. No era la vergüenza de su acto, sino la de haber provocado tal abismo de terror en su padre. No podía explicar el porqué de su gesto, pues ni él mismo lo comprendía del todo. Las palabras de su abuela sobre el honor parecían ahora un cuento infantil, inútil, frente a la dura realidad del hambre y la deuda. Se quedó allí, inmóvil, mientras la ira de su padre se agotaba, dejando tras de sí un silencio denso y glacial. El taller, su mundo entero, se había encogido hasta convertirse en una celda de desaprobación. El vínculo con su padre, ya de por sí frágil, se había agrietado, quizás irreparablemente, y en esa grieta soplaba un viento más gélido que el de cualquier invierno. La historia del acto de Aulo se escapó de las paredes del taller como el humo del horno, extendiéndose por el *vicus* con una rapidez implacable. Marco, en su angustia la contó en la *taberna local esa misma noche, no como una queja, sino como el lamento de un hombre traicionado por la sangre de su propia sangre. Los otros colonos romanos, mercaderes y artesanos, escucharon la historia con una mezcla de lástima y desdén. Pronto, el nombre de Aulo se convirtió en sinónimo de insensatez. Lupo el simplón, murmuraban unos. El chico tiene más lana en la cabeza que sobre los hombros, bromeaban otros. Para ellos, en su mundo regido por el pragmatismo y el beneficio, la compasión sin recompensa era la forma más pura de la locura, una debilidad que el duro clima de Britania no perdonaba. La noticia llegó inevitablemente a oídos de Tito Licinio Longo. Un legionario de patrulla le informó del chismorreo del día como una nota sin importancia al final de su informe. El edil escuchó con su habitual impaciencia, su rostro una máscara de desinterés. Para él, el incidente no era más que la confirmación de sus prejuicios. Vio en el gesto de Aulo la prueba irrefutable de la impureza de su sangre mestiza, la herencia britana que, en su opinión, corrompía la lógica y la disciplina romanas. No era un asunto de orden público, ni una amenaza. Era simplemente patético. Despachó al legionario con un gesto de la mano, descartando el asunto como una anécdota trivial sobre la debilidad humana, sin darse cuenta de que había juzgado mal no solo el acto, sino el alma entera de la tierra que pretendía gobernar. En los días y semanas que siguieron, Aulo se convirtió en un paria en su propio mundo. Los otros muchachos romanos que antes lo trataban con una indiferencia distante, ahora lo señalaban abiertamente, sus burlas tan afiladas como trozos de cerámica rota. Los adultos lo miraban con una condescendencia que era casi peor, como si fuera un animal herido e inofensivo. Su vida se convirtió en un camino de miradas desviadas y silencios incómodos. El taller se volvió su único refugio y a la vez su prisión, pues allí el silencio de su padre era un castigo constante. Soportaba su aislamiento con una quietud que los demás confundían con vergüenza, pero en su interior, algo nuevo y resiliente estaba echando raíces, una certeza silenciosa, que no necesitaba la aprobación de nadie. Sin embargo, al otro lado de la invisible muralla social, la historia viajaba por un canal completamente diferente. Entre los libertos y esclavos britanos, el relato no se contaba con burlas, sino en susurros cargados de un asombro reverencial. Quizás fue un viejo leñador que volvía tarde al *vicus* quien presenció la escena desde la linde del bosque, o una sirvienta que escuchó los lamentos de Marco en la *taberna* y entendió algo que los romanos no podían ver. La noticia se transmitió de boca en boca en las canteras de Creta, en los campos embarrados y al calor de las hogueras en las humildes cabañas de adobe. No hablaban de un niño tonto, sino de un gesto que resonaba con los ecos de su cultura olvidada, un acto de honor puro en un mundo que solo entendía de poder. Para la comunidad britana, el acto de Aulo fue una revelación. En la lógica romana, el valor de una capa se medía en *denari* y días de trabajo. El valor de un mendigo era 0, o incluso negativo. El gesto del muchacho había desafiado esa brutal aritmética. Había reconocido la humanidad, donde Roma solo veía un desecho. No era caridad. Era un reconocimiento, un acto que honraba a un anciano, a un caído,
tal y como dictaban las viejas leyes de sus antepasados. La capa no era solo lana, era dignidad, el pan no era solo grano, era respeto. En la oscuridad de su subyugación, este simple acto de un muchacho medio romano, se convirtió en una luz inesperada, un símbolo silencioso y poderoso de que las viejas costumbres, el verdadero honor, aún no habían muerto del todo. La imagen de la escena se transmitía con una precisión casi sagrada. Describían la aguanieve cayendo, el cuerpo tembloroso del anciano y al joven romano despojándose de su única protección. En esas narraciones clandestinas, Aulo dejaba de ser el hijo del alfarero para convertirse en una figura casi mítica. Era el niño del manto, un nombre susurrado con una mezcla de gratitud y protección. Los trabajadores britanos que pasaban por delante del taller de alfarería ya no lo miraban con indiferencia. Sus miradas, antes vacías o recelosas, contenían ahora un destello de algo nuevo, un respeto profundo, casi secreto. Aulo, sumido en su propia soledad, sentía esas miradas, pero las interpretaba erróneamente como lástima o simple curiosidad, sin sospechar la leyenda que crecía en torno a él. Así, dos realidades completamente opuestas florecieron en el mismo trozo de tierra húmeda. Para la comunidad romana de Vicus Alfaris, Aulo Cornelio Lupo era un recordatorio de la ingenuidad y la debilidad, un muchacho que había que vigilar para que su blando corazón no llevara a su familia a la ruina. Para la comunidad britana, era el depositario de un honor ancestral, un faro inesperado en su larga noche. La tensión en el asentamiento, antes una corriente subterránea, se volvió más densa, más palpable. Era como si el aire mismo se hubiera dividido, con un lado oliendo a la arrogancia del pragmatismo, y el otro, al perfume antiguo de un código sagrado y reencontrado. El mendigo, Segovax, desapareció. Su rincón en el vertedero quedó vacío, y pronto la nieve del invierno cubrió el lugar, borrando cualquier rastro de su existencia. Los romanos asumieron, con una indiferencia colectiva, que finalmente había sucumbido al frío, como era de esperar. Su ausencia fue un alivio, una pequeña limpieza en el ordenado paisaje de su asterisco Vicus asterisco. Para Aulo, sin embargo, ese espacio vacío era una herida abierta, una pregunta sin respuesta que lo atormentaba en las largas noches. ¿Había servido de algo su sacrificio? ¿Había muerto el hombre en la soledad, envuelto en su capa? La falta de cierre se sumó al peso de su aislamiento, dejando su gesto suspendido en un limbo de duda y esperanza. El invierno se afianzó con una dureza implacable, cubriendo Vicus Alfaris con un manto de silencio y nieve. La vida continuaba su ritmo monótono, pero algo fundamental había cambiado. La relación de Aulo con su padre se había congelado, convirtiéndose en una rutina de gestos necesarios y palabras no dichas. Marco trabajaba con una furia silenciosa, como si intentara recuperar con sus manos el calor y la seguridad que el gesto de su hijo le había robado. Veía a Aulo no como a su heredero, sino como a un extraño que albergaba en su corazón una locura incomprensible, una semilla de la tierra salvaje que él tanto se esforzaba por dominar con el fuego y la arcilla. Mientras tanto, entre la población nativa, el respeto silencioso por Aulo se solidificaba. Si un carro romano salpicaba barro a su paso, un trabajador britano se interponía discretamente para protegerlo. Si dejaba caer una herramienta, una mano anónima la recogía, y se la devolvía con una inclinación de cabeza casi imperceptible. Eran pequeños gestos, invisibles para los ojos romanos, pero que tejían a su alrededor una red de protección silenciosa. Aulo no entendía la fuente de esta extraña deferencia, pero la sentía como un calor débil y fantasmal en medio del frío de su ostracismo, sin saber que se había convertido en el guardián involuntario de la memoria de un rey. La capa raída, físicamente ausente, adquirió una presencia más poderosa que cualquier objeto material. Para Marco, era el fantasma de la pobreza, un recordatorio constante de su precaria posición. Para los romanos, era el símbolo de la estupidez. Pero para los britanos, se había convertido en un estandarte invisible. Representaba un puente entre dos mundos, un instante en el que la humanidad había prevalecido sobre la lógica del imperio. La historia del niño y el mendigo se convirtió en un cuento para dormir susurrado a los niños, una lección de que el verdadero valor no residía en la espada o la moneda, sino en la capacidad de ver a un hermano en el rostro del desamparado. Así, el invierno transcurrió en un estado de quietud precaria, como la calma que precede a una gran tormenta.
Aulo continuaba su trabajo en el taller, sus manos moldeando la arcilla con una habilidad cada vez mayor, mientras su alma era moldeada por el aislamiento y la duda. No sabía que su simple acto de compasión había sembrado una semilla en el corazón helado de la Britania conquistada. Una semilla que yacía latente bajo la nieve, esperando el deshielo de la primavera, esperando el antiguo llamado de Beltane para germinar y revelar una verdad que sacudiría los cimientos de su pequeño mundo, y le daría un nuevo y terrible peso a la capa que una vez llamó suya. El tiempo, ese escultor implacable que todo lo erosiona, comenzó su lento trabajo sobre la memoria de Vicus Alfaris. El invierno, con su furia blanca y su silencio sepulcral, finalmente cedió. La nieve se retiró como un ejército derrotado, dejando tras de sí un paisaje de barro y charcos grises, un mundo despojado de su pureza, y reducido a su cruda y húmeda realidad. Con el deshielo, el incidente de la capa pareció disolverse en la memoria de la comunidad romana. El recuerdo agudo de la insensatez de Aulo se convirtió en un chismorreo desvaído, una anécdota que ya no provocaba burlas, sino una indiferencia resignada. El viejo mendigo, Segovax, fue oficialmente olvidado. Se asumió, sin necesidad de palabras, que su cuerpo anónimo había sido reclamado por el frío, convirtiéndose en parte de la tierra anónima que el imperio pisaba sin consideración. Su ausencia no dejó un vacío, sino un alivio tácito, la eliminación de una pequeña imperfección en el ordenado mundo del asterisco Vicus asterisco. Para los romanos del asentamiento, la vida retomó su curso con la inexorable lógica del pragmatismo. Tito Licinio Longo, el asterisco Aedil asterisco, había archivado el asunto en su mente como un caso cerrado, una prueba menor pero definitiva de la debilidad inherente a la sangre mestiza, una mancha que afortunadamente no había contaminado el orden público. Los mercaderes y artesanos volvían a sus libros de cuentas y a sus talleres, sus preocupaciones centradas en los precios del grano y las próximas ferias. Aulo ya no era el centro de su desprecio, sino una figura periférica marcada por una reputación de ingenuidad. La hostilidad activa se había desgastado hasta convertirse en una condescendencia pasiva, una especie de piedad distante reservada para los tontos y los débiles. Era una cicatriz social, no una herida abierta, una marca que lo definía en silencio, recordándoles a todos que la compasión, en aquella frontera, era una moneda sin valor. La herida más profunda, sin embargo, se había instalado en el corazón del hogar de los Cornelio, la furia de Marco se había enfriado, pero el calor nunca regresó. El taller de alfarería, antes un espacio de aprendizaje y rutina compartida, se convirtió en un territorio de silencio y distancia. Padre e hijo trabajaban uno al lado del otro, sus movimientos sincronizados por años de práctica, pero sus almas se movían en órbitas separadas. El único lenguaje que compartían era el de la arcilla, la cantidad de agua necesaria, la temperatura del horno, el peso de una vasija terminada. Marco ya no gritaba, pero su silencio era un reproche constante, una muralla de decepción que Aulo no sabía cómo escalar. Cada pieza que salía del horno era un recordatorio de la supervivencia, y cada mirada de su padre, una acusación de haber puesto en riesgo ese frágil equilibrio. Aulo, por su parte, había absorbido el ostracismo y la desaprobación paterna, y estos se habían asentado en su interior no como vergüenza, sino como una extraña forma de madurez. El niño que actuó por un impulso ciego se había desvanecido, reemplazado por un joven más callado, más observador, cuya soledad le había otorgado una nueva profundidad de visión. Sus ojos ya no solo veían a los britanos como una masa anónima de trabajadores. Ahora buscaba en sus rostros un eco de la mirada del anciano, un atisbo de esa dignidad rota que lo había perseguido durante todo el invierno. Empezó a notar los detalles que antes se le escapaban. La forma en que una madre trenzaba el pelo de su hija con un patrón antiguo, el respeto con que los hombres mayores eran escuchados, la tristeza ancestral que se ocultaba en el fondo de sus ojos. Se había convertido, sin saberlo, en un estudioso de un mundo invisible. Mientras el olvido se asentaba en el lado romano del asterisco Vicus asterisco, la memoria florecía en el otro. El silencio de los britanos era de otra naturaleza. No era vacío, sino reverencia. La historia del niño del manto no se desvaneció, sino que echó raíces, convirtiéndose en un cuento susurrado al calor de las hogueras. Una leyenda íntima que reforzaba su identidad colectiva en un mundo que intentaba borrarla. Este respeto no se manifestaba en palabras, sino en gestos casi imperceptibles. Si Aulo caminaba por la calzada embarrada, un trabajador se desviaba para no salpicarle.
Si una herramienta se le caía de las manos, alguien la recogía, y la dejaba a su alcance sin buscar reconocimiento. Eran pequeños actos de una lealtad silenciosa, una red de protección invisible tejida a su alrededor, cuyo significado él no podía comprender del todo, pero cuyo calor sentía como un consuelo fantasmal. La capa ausente se convirtió en un objeto con más presencia que cualquier prenda real. Para Marco, seguía siendo el espectro de la ruina, un recordatorio tangible de la fragilidad de su existencia. Para Aulo, era una imagen grabada a fuego en su mente, la fuente de una pregunta que lo atormentaba en las noches de insomnio. ¿Había servido de algo su sacrificio? ¿Había muerto aquel hombre solo en el frío, o la capa le había ofrecido un último instante de consuelo? Esta incertidumbre era una carga pesada, un gesto suspendido en el vacío que le impedía encontrar paz. La lana raída se había transformado en un símbolo complejo de honor, culpa y un misterio sin resolver, un peso que llevaba sobre sus hombros con más firmeza que la propia prenda. La primavera trajo consigo los sonidos del imperio en la distancia. A veces, el viento del este traía el eco lejano de las *bucinae* de una cohorte en marcha, un recordatorio de que su pequeño drama personal era una nota insignificante en la gran sinfonía de la conquista romana. Las noticias llegaban de las campañas en el norte, de las victorias de Agrícola en Caledonia, de nuevas tierras sometidas a la ley y el impuesto. Roma seguía avanzando, implacable y ajena a los susurros de un pequeño asentamiento en Britania. Esta vasta indiferencia del poder hacía que el gesto de Aulo y la reacción de los britanos fueran aún más significativos. Un universo de honor y lealtad que existía y prosperaba en las grietas, ignorado por la maquinaria imperial que creía haberlo aplastado todo. El cambio en Aulo se reflejó en su oficio. Sus manos, ahora más seguras y diestras, se movían sobre la arcilla con una nueva autoridad. Ya no era un aprendiz que seguía órdenes, sino un alfarero que comenzaba a encontrar su propia voz en el barro. Sus piezas se volvieron más finas, más equilibradas, pero había en ellas una sobriedad, una melancolía que las distinguía de las vasijas puramente funcionales de su padre. Moldeaba la arcilla con una concentración meditativa, como si en el giro de la rueda intentara dar forma a las preguntas sin respuesta que giraban en su propia alma. Cada cuenco y cada jarra que salía de sus manos parecía llevar la huella invisible de su aislamiento y de su silenciosa transformación. La división en Vicus Alfaris se había solidificado. La incómoda coexistencia se había convertido en una segregación tácita. Romanos y britanos compartían el mismo espacio físico, pero habitaban realidades diferentes, separadas por un abismo de desconfianza y de memoria. El muro invisible que siempre había existido se había vuelto más alto, más grueso. La calzada de piedra que atravesaba el asentamiento ya no era un punto de encuentro sino una frontera. Aulo se encontraba atrapado en el desolado territorio intermedio, sin pertenecer del todo a ninguno de los dos mundos, pero observado por ambos. El aire del *Vicus* estaba cargado de una quietud expectante, no la calma de la paz, sino el silencio denso que precede a una revelación. Así, la primavera avanzó, tiñendo de verde los bosques y trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y la vida renovada. La vida de Aulo había regresado a su ritmo monótono, al ciclo del barro y el fuego, pero todo era diferente. Él había cambiado, su familia se había roto, y la comunidad se había fracturado en dos mitades irreconciliables. No sabía que la semilla plantada en aquella tarde helada de invierno no había muerto bajo la nieve. Había estado latente, esperando pacientemente en la tierra oscura de la memoria britana. Y con la llegada de la primavera, con el antiguo llamado de los ciclos de la tierra, esa semilla estaba a punto de germinar, preparada para romper el silencio y revelar una verdad que haría temblar los cimientos de su mundo. La llegada de la primavera no trajo consigo la paz, sino una quietud cargada de presagio. Fue en la mañana de Beltane, una festividad cuyo nombre los romanos apenas pronunciaban, pero que para los britanos marcaba el umbral sagrado entre la oscuridad y la luz. Aulo Cornelio Lupo no fue despertado por el sonido de los carros ni por la llamada de su padre, sino por un silencio antinatural y profundo que se había apoderado del *Vicus*. Era una ausencia de ruido tan completa y opresiva que pesaba sobre el aire como una manta húmeda. El mundo parecía haber contenido la respiración. Se asomó con cautela por la pequeña ventana de su habitación y el corazón se le detuvo.
La luz lechosa y fantasmal del amanecer revelaba una escena que desafiaba toda lógica y orden, una visión que parecía arrancada de un sueño febril o de una antigua leyenda susurrada junto al fuego. La calzada principal, normalmente un camino de barro y actividad, estaba flanqueada a ambos lados por una asamblea humana. Eran cientos, quizás 300 hombres y mujeres, los libertos britanos de las canteras de Creta, de los campos de cultivo, y de las fincas de los alrededores. Estaban de pie, inmóviles, con la disciplina solemne de un ejército silencioso, pero no portaban armas. Sus ropas eran las sencillas túnicas de trabajo, manchadas de tierra y sudor, pero su postura era erguida, digna, como si vistieran las galas de una corte olvidada. No proferían gritos ni amenazas. Su poder residía en su quietud colectiva, en sus miradas fijas en un único punto del universo, la humilde casa de adobe y madera del alfarero. No era una turba enfurecida. Era una congregación, un testimonio viviente cuya intención era un misterio aterrador. Al frente de la multitud, Aulo distinguió una figura familiar, un anciano capataz de la cantera, un hombre cuyo rostro estaba surcado por décadas de trabajo y de silenciosa resistencia. Pero no era su presencia lo que heló la sangre del muchacho, era lo que sostenía en sus manos. Con una reverencia ceremonial, como si fuera el estandarte de una legión perdida o una reliquia sagrada, el anciano sostenía la vieja y gastada capa de lana de Aulo. Estaba limpia, cuidadosamente doblada pero inconfundible. La misma prenda que había sido motivo de la ira de su padre y del desprecio de la aldea, ahora era el centro de este rito incomprensible. Un torbellino de pavor y confusión se apoderó de Aulo. Aquel gesto impulsivo de una tarde helada, había vuelto de entre los muertos para reclamar algo de él, y no sabía si era su vida o su alma. El silencio fue profanado por el sonido del orden romano. Tito, Licinio Longo, el asterisco a edil asterisco, apareció en el extremo de la calzada, flanqueado por un puñado de legionarios de la patrulla local, sus cascos y corazas brillando con una luz metálica y fría. Su rostro era una máscara de furia y recelo. Para él, aquella escena solo podía tener una interpretación, el germen de una insurrección, la manifestación de ese resentimiento bárbaro que siempre había sospechado. Sus gritos resonaron en el aire quieto, ordenando a la multitud que se dispersara, amenazando con la fuerza de Roma. Pero sus palabras cayeron en el vacío, absorbidas por la quietud de los britanos, que ni siquiera se dignaron a volver la cabeza. La autoridad de Roma, tan absoluta y temida, se revelaba de repente impotente frente a un poder más antiguo y profundo. El anciano capataz dio un paso al frente, ignorando a los legionarios como si fueran meros espectros ruidosos en el borde de su mundo. Su atención estaba fija en la puerta de la casa de Aulo. No había odio en su mirada, sino una gravedad solemne, la de un hombre que ha venido a saldar una deuda de honor. Esperó, paciente, sabiendo que las figuras que se escondían tras las paredes de adobe saldrían. Y así fue. Marco Cornelio Prisco, pálido como la arcilla sin cocer, salió tambaleándose, seguido por un Aulo tembloroso. El padre veía una amenaza a su sustento. El hijo sentía el peso de un destino que no había elegido. El mundo entero parecía haberse detenido en ese pequeño trozo de tierra, esperando la palabra que rompería el hechizo. Fue entonces cuando el anciano habló. Su voz, en un latín denso con el acento de la tierra, pero claro como una campana en la mañana silenciosa, se dirigió no a la multitud ni a los romanos, sino directamente a Aulo. El hombre al que visteis morir en vuestro vertedero, comenzó, y cada palabra parecía tallada en piedra, tenía un nombre. Se llamaba Segovax. La simple atribución de un nombre a la figura anónima del mendigo, fue un trueno silencioso. De repente, el despojo humano tenía una identidad, una historia, un pasado. Ya no era una cosa, sino alguien. Para Marco y para Tito Licinio Longo, la revelación fue una sacudida, la primera grieta en la cómoda certeza de su mundo ordenado, donde los sin valor no merecían ni siquiera un nombre. El capataz hizo una pausa, dejando que el peso de ese nombre se asentara en el aire. Luego, continuó, y su voz se cargó con el dolor y el orgullo de generaciones. No era un mendigo, era Segovax de los Atrébates, el último caudillo de nuestro linaje, nuestro rey. La palabra rey cayó sobre Vicus Alfaris con la fuerza de un cataclismo. Un rey. El espectro demacrado, el hombre que tosía hasta arrancarse los pulmones entre los desperdicios,
Era el último vestigio de una monarquía aniquilada por las legiones. La revelación era tan monstruosa, tan inconcebible para la lógica romana, que dejó a Tito Licinio Longo sin palabras, su rostro una mueca de incredulidad y una humillación profunda y repentina. Habían tenido a la realeza muriendo en su alcantarilla, y solo habían visto basura. La historia se desveló como un papiro antiguo y frágil. El anciano explicó que Segovax, liberado de las canteras por viejo e inútil, había elegido morir en la oscuridad y el anonimato antes que convertirse en un trofeo para la piedad romana o en un espectáculo de su decadencia. Esa noche, continuó el capataz, uno de los nuestros lo encontró, guiado por un instinto que vosotros habéis olvidado. Estaba muriendo, pero su espíritu estaba en paz. Sus últimas palabras no fueron de dolor ni de amargura. Fueron sobre un muchacho de corazón romano y alma britana, que le había devuelto la dignidad de un hombre, cubriéndolo no con una capa sino con honor. El dolor de Aulo, la duda que lo había atormentado durante meses, encontró por fin un nombre y un rostro. Ahora la presencia de la multitud cobraba un sentido abrumador. No estamos aquí por venganza, aclaró el anciano, su mirada encontrando la de Aulo con una intensidad que lo atravesó. La venganza pertenece a los hombres que aún tienen algo que perder. Nosotros ya lo perdimos todo. Estamos aquí para cumplir con un deber sagrado. La ley de nuestros ancestros dicta que cuando un rey recibe un honor, su pueblo debe dar testimonio. Estamos aquí, muchacho, para dar testimonio silencioso ante el hogar del único hombre que honró a nuestro rey en su hora más oscura, cuando ni siquiera nosotros pudimos hacerlo. No era una rebelión, era una coronación de un acto de compasión, llevada a cabo por los desposeídos. Con un gesto lento y deliberado, el capataz desplegó la capa. A la luz del sol naciente, la lana raída parecía tejida con hilos de oro y de memoria. Ya no era una prenda humilde, el símbolo de la insensatez de un muchacho. Se había transformado. Era un estandarte de honor, un sudario real, un puente entre dos mundos irreconciliables. El dolor silencioso que había flotado sobre el asterisco Vicus asterisco durante meses, tenía por fin una forma tangible. Tenía el nombre de un rey, el rostro de un mendigo, y el peso de una capa que había protegido a un caudillo en su último viaje. La revelación no había traído consigo el estruendo de la batalla, sino algo mucho más pesado, la resonancia de una verdad que cambiaría todo para siempre. El anciano capataz, con una lentitud que parecía abarcar generaciones, dio un paso más hacia Aulo. Sus manos, curtidas y agrietadas por la piedra de la cantera, sostenían la capa con una delicadeza propia de un sacerdote que presenta una ofrenda sagrada. No era una devolución, sino una unción. Un acto de transferencia. Colocó la prenda doblada en los brazos extendidos del muchacho, que la recibió con un temblor que no era de frío. Los dedos de Aulo rozaron la lana familiar, y sintió un peso que no era de este mundo, el peso de una historia que no sabía que había iniciado. La capa había dejado de ser una simple protección contra la intemperie, ahora era una reliquia, un sudario real, el testimonio tejido de un honor que había sobrevivido al acero de las legiones. El silencio que envolvía la escena era tan denso y sagrado que ni el viento se atrevía a profanarlo. Cumplido el rito, la marea humana se retiró. Sin una sola palabra, sin un gesto de despedida, la congregación de 300 britanos se dio la vuelta, y comenzó a dispersarse con la misma disciplina solemne con la que había llegado. Sus espaldas encorvadas por el trabajo, parecían ahora los pilares de una catedral invisible y en movimiento. Se desvanecieron por los caminos que llevaban a las canteras y los campos, fundiéndose de nuevo en el paisaje del que habían emergido, como espíritus que regresan a la tierra, tras cumplir un deber ancestral. Tito Licinio Longo y sus legionarios permanecieron inmóviles, estatuas de bronce y desconcierto, sus espadas inútiles ante una fuerza que no podían combatir. El abismo entre el mundo romano y el britano, que por un instante pareció cerrarse, volvía a abrirse, más profundo e insondable que nunca. Marco Cornelio Prisco no volvió a mirar a su hijo con ira. En los ojos del alfarero, la furia había sido reemplazada por una expresión de incomprensión y profunda vergüenza. El hombre que había medido el mundo en asterisco denari asterisco y vasijas vendidas, se enfrentaba ahora a una contabilidad del alma para la que no tenía herramientas. Había abofeteado a su hijo por un acto que un pueblo entero consideraba sagrado. Había despreciado una capa que había servido de mortaja a un rey.
Ese conocimiento lo rompió por dentro, dejando un silencio en su corazón que ningún fuego de horno podría volver a calentar. A su lado, Tito Licinio Longo sintió por primera vez el suelo de Britania temblar bajo sus sandalias. El orden del mundo, tan claro y jerárquico, se había desmoronado, revelando que bajo la superficie de su autoridad latía un reino de lealtades y honores que su poder nunca podría tocar. Aulo no encontró la gloria en aquel amanecer, sino un aislamiento más profundo y definitivo. Se había convertido en una leyenda, el niño del manto, pero las leyendas no caminan entre los hombres. Para los romanos, era un recordatorio viviente de su ceguera, una figura incómoda cuya sola presencia era una acusación silenciosa. Para los britanos, era un símbolo sagrado, alguien a quien venerar desde la distancia, pero no alguien con quien compartir el pan. Se convirtió en el puente entre dos mundos, y un puente es un lugar solitario, pisado por ambos lados pero sin pertenecer a ninguna de las dos orillas. Regresó al taller, y la capa fue guardada en un viejo arcón de madera, no como un trofeo, sino como una carga sagrada, el ancla que lo fijaría para siempre a ese instante suspendido en el tiempo. Los años pasaron sobre Vicus Alfaris como el agua sobre las piedras, erosionando los recuerdos pero puliendo las leyendas. Aulo se convirtió en un maestro alfarero, cuyas vasijas eran famosas por su sobria perfección, y una melancolía que nadie sabía explicar. El imperio continuó su marcha, ajeno a los dramas silenciosos de sus fronteras. Pero en las noches más frías de invierno, cuando el viento aullaba como un espíritu perdido, Aulo a veces abría el arcón. No tocaba la capa, su santidad residía en la distancia. Solo la miraba, aquella lana raída que había abrigado a un rey. Su gesto no había detenido a una legión ni había cambiado un edicto del emperador. Pero en el corazón de una tierra conquistada, en el silencio de los vencidos, aquel acto había impedido que un rey muriera como un mendigo. Y en la vasta y brutal historia de Roma, a veces, salvar la dignidad de un solo hombre, es la única victoria que de verdad importa.